Buenos días, mis hermanos, Dios los bendiga. Qué bendición. Saludamos también a los que están en casita también. Qué bueno venir a la casa de Dios, amén. Dios es bueno, Dios es grande y qué bueno escucharlo cada domingo, entre semana, en los tiempos de devocional, teniendo una relación estrecha con Dios. ¿Cuánto lo creen, iglesia? Quiero invitarles a que abran sus Biblias y vamos a leer una hermosa carta que fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, y que también a través de los tiempos podemos leerla, entenderla, estudiarla y alimentarnos cada día en ella. Vamos a ir al capítulo 1, versos 3 al 4. Capítulo 1, versos 3 al 4. Cuando lo tengan ahí, digan un fuerte amén. Bueno, no tan fuerte, pero sí se escuchó. La palabra del Señor dice así: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, dice el hermano Pablo, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Qué carta tan animadora, ¿cierto? Es una carta a esta amada iglesia. ¿Cuánto lo creen? Y qué bueno, ese testimonio que da Pablo a Tesalónica, pero que también nuestros pastores generales pueden dar testimonio de esta iglesia, la promesa. ¿Cuántos se gozan por eso? Ahora, hablamos de la segunda carta a los tesalonicenses, o sea que hubo una primera carta también, ¿cierto? Hoy vamos a estar estudiando un poco la segunda carta. Hoy vamos a hablar de acontecimientos futuros de la venida de Cristo, pero más que eso, más que los eventos finales, vamos a hablar cómo Dios quiere que nos preparemos o cuál es el anhelo de Dios. En esta mañana he titulado el mensaje El anhelo de Dios para la iglesia de hoy. Y el anhelo de Dios para la iglesia de hoy, para nosotros como iglesia, es que estemos ¿qué? Preparados. Es que estemos cubiertos con su Santo Espíritu, llenos de su Santo Espíritu. Y como hemos venido enseñando, como han venido enseñando nuestros pastores en esta mitad de año, fortalecidos por el Espíritu. Pero también que podamos tener esas lámparas llenas de aceite. Acuérdese que el aceite es símbolo del Espíritu Santo, y eso es lo que habla en esta parábola de las 10 vírgenes que aprendimos el domingo pasado, ¿verdad? Entonces, acordemos que las 10 vírgenes no todas tenían las lámparas llenas, ¿cierto? ¿Cuántas tenían? 5 y otras 5. ¿Y qué pasaba con las 5 que no tenían? Estaban esperando que las 5 que estaban llenas se las dieran a las que estaban vacías. No podemos esperar eso, ¿cierto? Nosotros también tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, hermanos. Y gloria a Dios por esos hermanos que cada día se llenan. Pero nosotros debemos seguir ahí a la par y poder decirles: Señor, tenemos que estar apercibidos, atentos, diligentes. Dios quiere eso. Ahora, una carta muy importante escrita por el apóstol Pablo para los cristianos de la iglesia en Tesalónica. Ustedes han leído la segunda carta, ¿cierto? ¿Cuántos han leído esta segunda carta? Si no la han leído, yo los animo, hermanos, para los que no han leído, que puedan leer esta hermosa carta. Son 3 capítulos nomás, cortico, que la puedan estudiar, que la puedan analizar, profundizar. Ahora, se habla de
la iglesia en Tesalónica. Tesalónica era una importante ciudad, hermanos, en la región de Macedonia, al norte de Grecia. Era una importante ciudad. Y así como era una importante ciudad, necesitaba una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿cierto? Oiga, las ciudades grandes necesitan de cristianos gigantes, cristianos que adoren y glorifiquen a Dios. Porque las ciudades grandes están llenas de muchas cosas, ¿no? De idolatría, de pecado, de muchas cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. Entonces necesita que haya una iglesia poderosa que marque la diferencia. Estamos en un sector que tal vez no sea fácil, pero lo importante es que hay una iglesia llena del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Una iglesia donde sus lámparas están continuamente, se están llenando, ¿cierto? Y vamos a seguir adelante. Es un reto, hermanos, de proclamar la palabra de Dios, de extender el reino de los cielos. Ahora, esta iglesia fue escrita con un propósito. O sea, el enfoque que se le da primeramente, hermanos, era la preocupación que tenían los cristianos de esta iglesia de Tesalónica con respecto al regreso de Cristo y el fin de los tiempos. Yo pregunto, ¿te preocupa eso? El regreso de la segunda venida, ¿has pensado, has hablado, te ha llenado de miedo, de temor, tienes dudas, te cuestionas cómo será, cuándo será, qué día será, será por la noche, será en el día? Dice que dos estarán durmiendo, dos estarán en el campo, dice que uno será tomado y otro ¿qué? Dejado. Y tal vez tú pensarás, ¿seré yo maestro que me quedaré o me iré? Pero no era tanto así. Lo que Pablo quería enseñar no era tanto la preocupación de su segunda venida, del rapto de la iglesia. Sí tenemos que estar preparados, sí tenemos que entender, pero lo más importante, hermanos, lo que Pablo enseña es que tenemos que guardarnos de todo mal y peligro, estar preparados para su segunda venida. No tanto las fechas, no tanto cómo será la marca, cuando vendrá, si el anticristo es un hombre, es una máquina, o qué va a pasar, cómo será la tribulación. No, es estar preparados para su venida. Amén. Porque no sabemos. Dice que será en un abrir y cerrar de ojos, ¿cierto? Será como el ladrón. Entonces tenemos que estar ahí como si fuera hoy, hermanos, como si hoy fuera el último día. Entonces dije, Señor, yo salgo alegre de tu casa, Padre. He recibido tu palabra, he recibido bendición, Padre eterno. Gracias, Señor, por todo lo que me das, por tu misericordia y tu perdón. Pablo en esta carta, hermanos, como ya les dije, no solamente les aclara estos puntos sobre los eventos futuros, sino que les habla de aquellas cosas que deben ser el enfoque de la iglesia. Hay algunas cosas más importantes de lo que podemos hablar de su segunda venida, de esto y de lo otro, sino en enfocarnos, hermanos, en crecer cada día en la fe, el amor y la confianza. ¿Qué nos invita Pablo a nosotros como iglesia hoy? A crecer cada día. ¿Cada cuánto? Cada día, cada segundo, cada minuto, cada hora. Crecer cada día en su fe, amor y confianza. Esa es la tarea que nos corresponde como cristianos. Y eso lo encierra todo. Fe, amor y confianza. Ahí entra la santificación. Ahí entra el prepararnos, el hambre que tenemos de Dios, la sed que tenemos de Dios. Y qué bueno aplicar, hermanos, esta enseñanza a la iglesia cristiana actual. Las cartas de Pablo, hermanos, escribió muchas cartas, fue el apóstol que escribió más cartas y nos animan a leerlas, a estudiarlas. Y cada día nuestros pastores nos enseñan sobre estas cartas, sobre la palabra de Dios, y nos anima a dar un paso adelante y no quedarnos atrás. Porque ese es el anhelo de Dios, hermanos, que seamos bendecidos.
Muchos se enfocan en la bendición material solamente, pero aquí Dios se enfoca principalmente, si leemos esta carta, también en la forma espiritual, en lo que más nos debe llenar a nosotros, ¿cierto? Primero lo espiritual y después ¿qué? Porque Jesús dice que eso es ¿qué? ¿Una qué? Añadidura. Y necesitamos una casa, necesitamos muchas cosas, pero más que todo poder tener una relación estrecha con el Señor, identificarnos con realmente lo que la palabra nos dice, identificarnos con Cristo, amén, aprender del maestro de maestros. Y podemos aplicar esta carta a la iglesia actual en la cual estamos. Podemos darnos cuenta también que los temas, hermanos, que preocupaban a esta iglesia en Tesalónica son los mismos temas que a muchos cristianos, a la iglesia moderna, les preocupa en la actualidad. ¿Y cuáles serían esos temas? Yo escucho a muchos hermanos en Cristo, muchos cristianos, muchos hablando de esos temas del regreso de Cristo y el fin del mundo. Pablo estaba enterado de esos temas y él sabía que iba a venir un tiempo oscuro, que va a venir un tiempo oscuro sobre el mundo, donde el cual el hombre de maldad se revelará tremendamente y habrá un caos tremendo. Habrá persecución, habrá sufrimiento, habrá dolor, habrá tristeza, muchas cosas. Pero Pablo dice, yo me enfoco en prepararme y yo me preparo para preparar a otros. Ese es el mensaje de esta carta, prepararnos espiritualmente para enfrentar los tiempos oscuros que puedan venir, que van a venir. Amén. Eso está escrito, hermanos. No hay reversa, como dicen, pero tenemos a un Dios grande y poderoso, el cual va delante de nosotros. Ahora nos damos cuenta, hermanos, que con los acontecimientos que ocurren a nivel mundial, estamos escuchando en estos últimos tiempos, cuando prendemos las noticias, escuchamos guerras, rumores de guerras, las señales del arrebatamiento, las señales del aparecimiento del anticristo y el cumplimiento de las profecías. Y eso tal vez nos aterroriza, ¿cierto? A algunos les aterroriza. Pero los que confiamos en Dios sabemos que no estaremos en ese tiempo, hermanos. ¿Cuántos creen que seremos arrebatados? Y nos iremos con Cristo. Es la promesa, hermanos. Es la promesa. Pero hay una condición. Dios nos pide ¿qué? Santidad, obediencia, estar preparados ahí para su venida. Porque la palabra es verdad. Y en ninguna parte de la escritura, así sea de sufrimiento, hermanos, será quitado de la Biblia. Toda palabra que Cristo habló se cumplirá. Toda palabra que hablaron los profetas, los discípulos, los apóstoles, se cumplirá, hermanos. Cuando leemos en el Antiguo Testamento, los reyes consultaban a los profetas. ¿Y ellos qué anhelaban? Que el profeta que hablara, ¿palabra qué? Bendición, 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 no habrá castigo, sigan como están, en idolatría, tranquilo que no van a haber consecuencias. Y para un rey que no quería obedecer, ese profeta ¿qué era? Para él era un buen profeta, ¿cierto? Pero cuando venía Jeremías, Isaías y contradecía todo lo que hablaban los falsos profetas, no le gustaba al rey, ¿cierto que no? Este solamente desea hacer el mal. Y no es que deseemos el mal, no es que los apóstoles desean el mal, es la verdad. Al contrario, tenemos que estar ¿qué? Preparados, digan preparados. Preparados para su segunda venida. Ahora yo pregunto en esta mañana, escuchando estos tiempos, estas citas bíblicas, ¿cuál es el anhelo? ¿Cuál puede ser el anhelo de Dios para su iglesia? Para la iglesia de hoy. Aquí estamos en la promesa. ¿Cuál será el anhelo de Dios para la iglesia de la promesa? Para ti, hermano, para ti, hermana, para ti, joven. ¿Cuál será? ¿Qué es lo que Dios quiere
de su iglesia en estos tiempos? ¿Qué será lo que Dios quiere de su iglesia en estos tiempos? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Cuál es el anhelo? En estos tiempos en los cuales el regreso del Señor está más cerca y que el cumplimiento de las profecías está por llegar. Ahora, estas respuestas, esas inquietudes que tú tienes, las encuentras aquí en la palabra de Dios. Cuando tú la lees con sabiduría y con un corazón dispuesto y lleno del Espíritu Santo, pidiendo que Él te revele la palabra, viniendo a la iglesia, escuchando a nuestros pastores, a nuestros maestros, que nos revele realmente la palabra de Dios. Y ahí pueden encontrar respuestas a muchas dudas que tal vez nos agobian. Algunos llevan poco tiempo en el Evangelio, tal vez 6 meses, 2 meses, 3 meses. Algunos llevan 1 año, 2 años. Pero todos pasamos por esos tiempos de transición, esos tiempos de comienzo, ¿cierto? Y fuimos aprendiendo. Entonces, podemos enseñar la palabra porque tuvimos un corazón enseñable. Alguien nos enseñó, por la misericordia de nuestros pastores nos guiaron y estamos creciendo en la palabra. Ahora nos toca a nosotros, ¿qué? Enseñarles a otros. Primer anhelo. El anhelo de Dios, lo que Dios quiere de su iglesia. Dios quiere que la fe de su iglesia crezca. ¿Qué quiere Dios? Que mi fe crezca. Que mi fe crezca cada día. Cada día en ese amor a la palabra, creyendo a Dios, leyendo la palabra. Esa fe donde yo puedo leer la palabra y decirle: Señor, yo creo en Dios, pero también te creo a ti, Señor. Eso es fe. Amén. Creerle a Dios, creerle al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Segunda de Tesalonicenses, versículo 3 dice, del 1 al 3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Pablo habla de la iglesia en Tesalónica. Está dando un buen testimonio. Dice: yo doy gracias por esta iglesia, por estos hermanos. Hermanos, pasa de una carta de Tesalonicenses 1 a 2 a darles ánimo, porque se han dado cuenta realmente, Pablo se da cuenta del cambio que ha tenido la iglesia. Y qué bueno que cada año nosotros vamos creciendo cada día, ¿cierto? Cada día hay enfoques hermosos, hay palabras rema para su iglesia. Podemos fortalecernos en el Señor, en su Santo Espíritu y crecer cada día. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va ¿qué? Va creciendo. ¿Qué pasaba con la fe de la iglesia en Tesalónica? Iba creciendo. Yo pregunto, ¿qué pasa con la fe de la iglesia La Promesa? ¿Cómo está tu corazón? Y qué bueno decir: Señor, va creciendo. Va creciendo porque aquí hay palabra de vida. Porque aquí hay buena doctrina, porque aquí aprendo, crezco, me animo, me preparan como ese soldado, hermanos. Amén. Y vamos y nos alentamos cada día. Ahora, hermanos y hermanas, tenemos que saber algo: que los tiempos que vienen para el mundo no son tiempos de tranquilidad, no son tiempos de quedarnos quietos, ni, como dicen, fresquearnos ahí, ni echarnos por ahí a dormir. No, es tiempo de levantarnos, tiempo de pellizcarnos, hermanos, tiempo de soltar las cobijas, tiempo de adorar, tiempo de búsqueda, tiempo de valentía, hermanos. No son tiempos de tranquilidad. Tenemos que estar ahí, hermanos, diligentes, ¿cierto? Ser diligentes, dice la palabra. Nuestro Señor Jesucristo lo declaró. Y cuando tú vas a la palabra y lees Mateo capítulo 24, muchos aman ese texto.
Pero mira lo que pasa. Los discípulos también querían saber sobre los tiempos, sobre las señales. Aún los fariseos le preguntaron a Jesús. Mateo 24, versículos 3 al 8 dice: y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, ¿cierto? Mira, maestro, quiero que nos expliques esto, que nos hables, que nos saque de esta duda. Aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Oiga, a los discípulos les parecía fascinante. Ellos querían saber los eventos futuros. Y muchos estamos ahí escarbando y estudiando cómo será y cómo será esto, y cómo será la marca de la bestia, cómo será ese tiempo, cómo será esa manifestación del hombre de maldad, del anticristo. Oiga, este fin de tremendo, hermanos. Y yo no digo que no, sí tenemos que estudiar, pero más que eso, lo más importante que tenemos que estar preparados. ¿Cuál es el anhelo de Dios para su iglesia? Dios quiere que la fe de su iglesia crezca, que confiemos en el Dios Todopoderoso. Entonces, cuando hay confianza, ¿qué hay? Hay búsqueda, ¿cierto? Cuando hay fe, hay búsqueda. Cuando hay confianza, hay credibilidad. Es porque yo le creo a Dios. Y ese creer, hermanos, ese espíritu de creer, de fe, me hace crecer en confianza de que lo que Dios dice en su palabra, ¿el qué? Lo cumple. Mirad que nadie os engañe. Versículo 5: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos ¿qué? Engañarán. Y oiréis de guerras. ¿Cuántos están escuchando? Guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que ¿qué? Que todo esto sea quitado. Que no haya guerra, ni rumores, ni enfermedad, ni peste. No, es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Muchos declaran y dicen: uy, ya estamos a las puertas, esto se acabó, ya no hay nada que hacer. Entonces, ¿para qué comprar? ¿Para qué esto? ¿Para qué lo otro? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué preparar? Si esto se va a acabar. No, todavía no es el fin, dice el Señor, porque se levantará ¿qué? Nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio ¿de qué? De dolores, principio de dolores. Por lo tanto, hermanos, por causa de todo esto, la fe de la iglesia tiene que crecer. Nuestra fe tiene que crecer, hermanos. Esa es el arma que va a contrarrestar los ataques del enemigo. Y vamos a estar firmes. Tú estás aquí en la iglesia, ¿por qué? Por fe. Porque amas a Dios. A pesar de muchas noticias falsas que hayas recibido o negativas que hayas recibido. La iglesia tiene que crecer. ¿Para qué? Con fe, cuando tú creces en fe, cuando tenemos una fe firme, que nada nos mueve, ninguna noticia, ningún falso maestro ni nada, entonces tú crees en Dios, le crees a la palabra de Dios, cada día te alimentas a diario y vas creyendo. La fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, para poder enfrentar, hermanos, los tiempos que vienen, son tiempos que vienen, tiempos difíciles, hermanos. Tiempos donde tú no vas a estar en tranquilidad, tú tienes que estar moviéndote, buscándote, haciendo esto, haciendo lo otro, preparándote. Porque será un tiempo especial, hermanos. Dice, sin temor y sin perder la paz. La fe te ayuda a vivir estos tiempos sin temor y a guardar tu paz, a cuidar la paz interior, esa paz emocional. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 al 2.
Pero con respecto, dice el apóstol, a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Ahí nos vamos a reunir con el Señor. Pero hay una condición: guardarnos en la fe, sin temor y sin perder la paz. Dice el apóstol: de vuestro modo de pensar, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ¿qué pasa? Está cerca. Preparémonos. Cuando hablamos de esa palabra conturbar, significa alterar o inquietar a alguien o causar intranquilidad en su ánimo. Eso hace el enemigo, perturbarnos. Amén. Entonces, alterar nos inquieta. Los tiempos, las noticias, los rumores de guerras, los tiempos difíciles. Cada noticia negativa es tremendo para uno de cristiano. Cada noticia nos roba la paz, nos roba la tranquilidad. Pero en vez de llenarnos de temor, tenemos que prepararnos y orar por aquellas personas que aún no han decidido, hermanos, si seguir a Cristo o no, o se han quedado ahí. Tremendo, ¿cierto? ¿Qué quiere el Señor? El Señor anhela que tú y yo, que cada uno de nosotros estemos preparados, esperando que el tiempo de su venida, en oración, consagrados, en estudio de la palabra, en santidad, en unidad, en amor. Mateo 24:44 dice: por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis, a la hora que no nos imaginemos. Qué bueno, ¿cierto? Porque ahí Dios nos manda una señal de que tenemos que estar continuamente preparados. Yo pregunto en esta mañana, ¿qué pasaría si supiéramos qué día, a qué hora el Señor vendría? Usted diría: yo peco hoy y mañana me arrepiento porque el Señor viene mañana. Tienen que estar preparados, ¿cierto? Fácil. ¿Cuánto le gustan las cosas fáciles? No, es una sorpresa, ¿cierto? ¿Cuántos se han sentido, los han sorprendido con algo? Con algún regalo, algún detalle, un abrazo, esto y lo otro. Y usted: uy, tremendo. Pues el Señor también nos quiere dar esa bendición. Él nos va a visitar, o viene por nosotros, pero no nos avisa cuándo. Porque Él quiere que tú y yo que estemos ¿qué? Preparados, hermanos. Como si hoy fuera el último día. Amén. Ahora, lo importante de cuidar la salvación, dice Pablo, no descuidando, hermanos. Tan grande que no descuiden su salvación. No es que yo acepté al Señor y ya, y listo, ya está, mi nombre está anotado en el libro de la vida, entonces puedo seguir como no. Hay condiciones, hermanos. Ahí corres el peligro de que tal vez la salvación no esté firme. No porque Dios no quiera, sino porque ¿qué? Porque nosotros la descuidamos. Amén. Tenemos que tener fe en las promesas de Dios, tener fe en lo que Dios ha dicho en su palabra, para que venga lo que venga en el mundo, nosotros tengamos una fe firme, puesta en ¿quién? En Dios, puesta en Dios y en el cuidado que Él tiene de nosotros. El salmista lo declaró. Y nosotros tenemos que estar confiados en que Dios está con nosotros. Y podemos decirle: Señor, ayúdanos, guárdanos, levántanos. El salmista en el Salmo 121 dice: alzaré mis ojos a los montes.
Alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pero ¿cómo podemos crecer en fe para enfrentar los tiempos que vienen para el mundo? Lo importante de prepararnos, lo importante de venir a la iglesia, de compartir con los hermanos, lo importante de escuchar su palabra, lo importante de estudiar su palabra, lo importante de tener tiempos en el secreto de Dios. Ahí, en amistad con Dios, Dios nos revelará muchas cosas, hermanos. Y yo preguntaría en esta mañana, ¿cuántos no han estado en duda, en aflicción, y han ido en la palabra y han salido como renovados, ¿cierto? Con una respuesta oportuna, esa respuesta que usted necesitaba, porque es el Espíritu Santo ahí revelándote por medio de su palabra. Es viniendo a la iglesia y escuchando su palabra, estudiándola, escudriñándola, alimentándonos ahí en fe, en amor, practicando la fe. Dice la Biblia que la fe sin obras es ¿qué? Es muerta. Y es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Es imposible. Entonces hay que obrar. Amén. Yo quiero fe, yo oro. Yo quiero fe, yo busco de Dios. Yo quiero fe, yo sirvo a Dios. Yo quiero fe, yo obedezco a Dios. ¿Cómo podemos crecer en fe para enfrentar los tiempos que vienen para el mundo? Segundo anhelo que Dios quiere para su iglesia. Dios quiere que el amor de su iglesia abunde para con los demás. ¿Qué quiere Dios? Que el amor de su iglesia abunde para con los demás. Oiga, tremendo, ¿no? Porque hay una palabra que dice que por la maldad de ¿qué? De muchos, ¿qué pasa? El amor de algunos se enfriará. Tremendo, ¿cierto? No podemos, hermanos, dejar que por la maldad de muchos el amor que Dios ha puesto en mí se enfríe. Ese primer amor, ¿se acuerdan de ese primer amor? Qué bueno cada día poder volver a ese primer amor, porque eso es lo que quiere el enemigo, el mundo. Apartarnos del primer amor, porque hay mucha maldad, mucho pecado. La palabra enseña: no te canséis de hacer el bien. Y usted dirá, pero ¿cómo hago? Yo hago el bien y me pagan mal. Yo amo y no me aman. Yo doy y no me dan. ¿Qué dice el Señor? Es más bienaventurado que dar que recibir. Y eso se aplica en todas las áreas de la vida, hermanos. Pero es el amor. Podemos hablar en lenguas, podemos profetizar, podemos hacer muchas cosas, tener muchos dones, muchos talentos y tremendo. Pero si no tenemos amor, ¿qué? No somos nada. Y es el amor. Y usted tal vez dirá, hermano, pero no es fácil tener amor. Es que a Dios no le gustan las cosas fáciles. Dios quiere que nosotros podamos dar ¿qué? ¿Un qué? Esforzarnos, dar un paso más, hermanos. Una milla más. Y aunque el enemigo quiera colocar ese odio, esa amargura en nuestro corazón, nosotros decir, Señor, que tu amor permanezca en mi corazón. Amarnos los unos a los otros. ¿Cuál es el anhelo que Dios quiere para su iglesia? Que abunde el amor para con los demás. El amor de su iglesia que abunde para con los demás. Y eso fue lo que aprendió la iglesia de Tesalónica. Aprendió a crecer en fe y a tener amor. Y esa es la tarea que nos corresponde como iglesia en estos tiempos. Donde, hermanos, la maldad, ¿qué creen ustedes? ¿Que va a disminuir o va a crecer? Y ahí es donde tú te vas a confrontar realmente. Y ahí es donde vamos a mostrar si realmente hay amor o no hay amor. Y qué bueno examinarnos, ¿verdad? Que no entre, hermanos, ninguna
semilla de dolor o de amargura. Y decirle: Señor, el fruto de tu amor en mi vida. Muchos cristianos, hermanos, están enfocados en saber cuánto falta para que Cristo regrese, cuánto falta para que sea el arrebatamiento de la iglesia. Muchos están enfocados, hermanos, en reconocer las señales de su venida, en reconocer si el anticristo ya está en el mundo. Pero aquí Dios quiere, aquí el apóstol Pablo le enseña a la iglesia tesalónica: sí, tal vez sea interesante, pero no tan importante como es el amor y como estar preparados. Hemos escuchado de su segunda venida. Hemos escuchado lo que va a pasar, ¿cierto? Que muchos serán encarcelados, que muchos no podrán ni comprar ni vender, ¿cierto? Pero también hemos escuchado que hay un Dios grande y poderoso que nos ayuda en los tiempos difíciles. Amén. El Señor, hermanos, nos dejó algo muy importante. ¿Cuál es el enfoque? Nos dejó claro cuál es el enfoque principal de la iglesia. Y el enfoque principal no es su regreso, no es su venida, no es lo que va a pasar. Usted ya lo ha escuchado muchas veces, tal vez. Uy, bonito ese mensaje, pero ¿por qué en la iglesia no predican de la tribulación, tremendo, de los anticristos? No, porque la iglesia se está preparando en amor, en fe. Esto es un tiempo de preparación, y eso es lo más importante. Y yo creo que la iglesia tesalónica le reclamaba eso también. Pablo decía: no es lo más importante. ¿Cuál es el enfoque principal? No es cuándo será el regreso, sino el enfoque principal es prepararnos tú y yo, y preparar al mundo. ¿Para qué? Para su venida. Prepararnos espiritualmente. Amén. Diga: debo prepararme espiritualmente. Cuando vamos a la carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 10, dice el apóstol: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años. Entonces algunos dirán: ¿será hoy? ¿Será mañana? ¿Será dentro de 1000 años? ¿Cuánto hace que Pablo escribió esta carta y aún no hace ni de la venida? Entonces algunos dirán: tal vez Pablo se equivocó. Dice: como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, dice el apóstol, según algunos que la tienen por qué, por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Oiga, el amor de Dios es paciente para con nosotros. Tal vez: Señor, ven pronto. ¿Qué tal que Él venga y no estemos preparados? Yo le pido: Señor, prepárame, perdóname, enséñame, ayúdame, fortaléceme. Amén. Algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. No solamente habla al mundo, habla a nosotros principalmente, a la iglesia. A la iglesia. Cada día tenemos que estar seguros. La palabra dice: el que cree que esté firme, mire que no caiga. Cada día como si yo fuera la primera vez que escuché el evangelio, con ese primer amor. ¿Te acuerdas cuando la primera vez que te predicaron y aceptaste al Señor con amor y viniste a la casa de Dios, estudiaste la palabra, y ha pasado tiempo? Y qué bueno que ese amor no se apague, ese anhelo por ir a la casa. Nos convertimos y el anhelo era estar en la casa, ¿cierto? Aprender de nuestros pastores, y le preguntábamos. Yo era muy preguntón y estudiaba. Y llegó un tiempo en Lazo donde yo entré como en ese desánimo hace mucho tiempo, y le dije: Señor, quiero volver a tener otra vez el primer amor. Y otra vez me enganché, porque así es el enemigo, hermanos. Trata de ¿qué? De alejarnos, de desanimarnos, de contaminarnos. Pero tenemos que seguir adelante.
y buscar la presencia de Dios. Sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Cuántas personas que tal vez, personas que tú no conoces, no estarán para su regreso? ¿Y cuántas personas que tú conoces que un día estuvieron y ya no están, tal vez no están preparadas para su regreso? Y qué bueno orar por esas personas, ¿cierto? Qué bueno orar por esas personas para que vuelvan otra vez al redil. No están preparadas para su regreso, hermanos. La iglesia debe abundar, tú y yo debemos abundar en amor, principalmente predicando ¿qué? Esta palabra, la palabra de Dios, para que aquellas personas que no han confesado a Jesús como su Señor y Salvador de sus vidas, lo hagan. Amén, lo hagan. Qué bueno que haya que nos volvamos a convertir nuevamente. Cada uno de nosotros tal vez tenemos que tener otro tiempo, decirle: Señor, aquí estoy. Quiero restaurar mi vida, mi relación contigo, Señor. Quiero encontrarme nuevamente contigo cara a cara. Entrar en tu presencia, Señor. Volver a empezar. Señor, pero aquí estoy, Padre eterno. Tercero y último, el anhelo que Dios quiere para su iglesia hoy. Dios anhela, Dios quiere que su iglesia tenga confianza en los tiempos de aflicción que podemos enfrentar. Leemos la segunda carta, versículos 3 y 4, capítulo 1. Debemos siempre dar gracias a Dios nuevamente por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Versículo 4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿Por qué? Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Una iglesia valiente, una iglesia preparada, una iglesia que no se acobarda, no se amilana ante las situaciones difíciles, sino que va de frente. Amén. Una iglesia que no se queja, sino que descansa en el Señor. Una iglesia llena de paciencia, llena de fe en todas nuestras persecuciones. Cuando hablamos de paciencia y fe, podemos resumir la paciencia y fe en una sola palabra. Yo le oro al Señor: Señor, paciencia y fe es sinónimo de confianza. ¿Qué dije yo? Paciencia y fe es sinónimo de confianza. Ese fruto de la paciencia, ese fruto de la fe. Yo quiero crecer en paciencia. Eso es lo que el enemigo viene a atacarnos, ¿no? Jesús habló habló sobre el afán y la ansiedad, que son los enemigos de la paciencia, que son los enemigos de la fe y son los enemigos de la confianza. Eso es lo que el Señor quiere que su iglesia tenga en su corazón para enfrentar las aflicciones que vienen para el mundo. Mientras que Él viene por su iglesia, tenemos que tener confianza. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí, en Jesús, tengáis ¿qué? Paz. En el mundo, ¿qué tendremos? Aflicción. Pero dice el Señor: pero confiad, yo he vencido al mundo.
Mi paso os doy, mi paso os dejo. Dice, no como la da el mundo, sino como ya lo doy. En el mundo que tenemos, tendré. ¿Qué nos ofrece el mundo? Todo lo negativo, todo lo que va en contra de lo que dice Dios en su palabra. En el mundo tendréis aflicción. ¿Qué nos aconseja Dios? ¿Qué le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica? ¿Qué nos dice el Señor en esta mañana? Tenemos que tener confianza, pues Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta que llegue el fin del mundo. Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos que confiar y alentarnos los unos a los otros. Qué bueno tener una iglesia, ¿cierto? ¿Te sientes alentados cuando llegas a la iglesia? El saludo de tus hermanos, de tus pastores. Dios te bendiga, hermano, hermana. Te hemos extrañado. Sigue adelante a pesar de las situaciones difíciles. Adelante. No autocompadeciéndote, no, sino alentándote a que te levantes en el nombre de Jesús. Amén. Animarnos los unos a los otros, alentarnos los unos a los otros con las promesas del Señor. Pues aunque vengan tiempos difíciles para el mundo, hermanos, sabemos que Cristo viene por su iglesia. Tenemos que estar preparados porque Cristo viene por su iglesia. Y yo quiero que yo te invito a leer para terminar Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 15 al 18. Y dice el apóstol: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, dice el Señor, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias por ese anhelo que tienes para tu iglesia, para la iglesia de hoy. Señor, te bendecimos, Señor. Permite que esa fe crezca en nosotros, Señor de la gloria, en el nombre de Jesús. Que podamos, Señor, amarnos como iglesia. Que el amor de Dios abunde para con los demás, Señor. Y que podamos tener confianza en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.